Todas estas circunstancias que había vivido por haber abandonado la oración, por ser un hombre carnal, por ser cobarde, su fidelidad que le había manifestado al Padre, ¿dónde había quedado? Había quedado el señalamiento de su pecado, la desobediencia, y que había negado al Señor. Nos preguntamos, este testimonio que Pedro le da a Marco, su hijo espiritual, para que escribiera de su viva voz esta enseñanza que estamos hoy compartiendo, esta enseñanza que estamos recibiendo de parte del Señor. Muchos hubiesen tenido no dolor, sino que se les dañaba la imagen como persona por reconocer su pecado, por reconocer que fue desobediente a lo que le había dicho su líder, su pastor. En el caso de Pedro, era discípulo de Cristo, lo conocía, había visto los milagros y prodigios que el maestro había hecho durante esos 3 años, muchísimos, que no están escritos en la palabra del Señor. Muchos milagros. Y sin embargo, en un momento de debilidad, por no buscar la presencia del Señor, por no buscar la oración, Jesús en 3 oportunidades los llamó para decirle: vamos a orar, no duerman, la carne es débil. Y la herramienta que usó Pedro allí para defender al Señor fueron herramientas de la carne. La espiritual no la usaron. Su lámpara no tenía aceite, se había apagado. Pero fíjese, me llama la atención en este versículo, Juan 21, 3. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también. Y fueron y entraron en una barca aquella noche. Habían otros, así como ocurrió la noche que Cristo los llamó a orar. Aquí habían otros también que tomaron la decisión de Pedro. Pero hay una pregunta que nos hacemos. Cuando el Señor nos conoce, como en el caso de Pedro, porque no solamente conocía los pensamientos, sino que el Señor lo invitó, le hizo el llamamiento, le hizo un llamamiento de viva voz, le hizo un llamamiento personal, lo llamó a que fuera su discípulo. No fue un llamado de hombre, no fue un llamado de hombre, fue un llamado del Señor. Y el Señor conocía el corazón de Pedro. El Señor sabía quién era Pedro. El Señor preparó a Pedro. Pero el Señor también viene a restaurar a Pedro.
Busquemos en nuestras Biblias Juan 21. Juan 21:15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque cuando Pedro le dijo al Señor que no solamente estaba dispuesto a ir preso, sino a dar su vida por él, él quería dárselas, que él amaba más al Señor que los demás discípulos. Esa es una de las razones donde Pedro manifiesta. Pero hoy aquí el Señor, cuando está con Pedro, le pregunta: ¿me amas más que esto? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Le hace el primer llamado a la restauración del ministerio de Pedro. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo: pastorea mis ovejas. Ojo, el Señor le está manifestando a Pedro que las ovejas son de él, son del Señor. Continúa en el versículo 17. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta restauración que Jesús hace con Pedro, lo hace delante de los demás discípulos, precisamente para restaurar el ministerio de Pedro, para que no se le hiciera señalamiento alguno, como frecuentemente ocurre, para que no dijesen: ese fue el que negó al maestro. Ese señalamiento muchas veces pueden pasar años y años cuando un hermano, un líder, un pastor peca. Pero solamente Dios sabe del arrepentimiento genuino y en fe que él ha tenido con ese siervo del Señor. El Señor sabe cuando el arrepentimiento es genuino, cuando el arrepentimiento, cuando se da en la búsqueda de ese perdón, le duele el pecado, hay amargura en su ser por haber pecado, arrepentimiento. Sin embargo, muchos no perdonan al hermano. Muchos siguen haciendo el señalamiento de ese hermano que pecó. Pero recordemos que solamente el Señor, y cuando nosotros
en obediencia a su palabra, nos perdona y dice, como dice en la oración del Padre Nuestro, la oración de Cristo, que también nosotros perdonemos. Pero hay muchos que se le ha olvidado esa parte. Pasan años, se vuelven viejos y no perdonan. Pero el corazón, el Señor lo conoce. El Señor conocía el corazón de Pedro. Pedro fue restaurado al ministerio. El Señor sabía que Pedro lo amaba. El Señor sabía que Pedro, en él había un arrepentimiento genuino, porque no solamente se arrepintió, sino que lloró, le dolió el pecado. Nosotros no le podemos dejar al tiempo o al olvido, al pecado, porque nos convertimos en un instrumento satánico. Tenemos que arrepentirnos. Tiene que dolernos el pecado, nos debe doler. Y buscar al Señor en oración, pedir perdón, arrepentirnos en fe. En fe. De lo contrario, mis hermanos, no se va a dar una restauración. De lo contrario, el tiempo se va a encargar de correr y vas a estar dando vueltas como corcho en remolino al llamado que el Señor te ha hecho. El llamado del Señor, cuando el Señor te llama, solamente tú sabes de ese llamamiento, porque es una respuesta del hombre espiritual, es una respuesta a sus oraciones, es una respuesta a la obediencia, es una respuesta al amor que debemos tener por Cristo, es una respuesta al amor que tenemos que tener a nuestros hermanos, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Es una respuesta a ser parte del reino de Dios, a formar parte del cuerpo de Cristo. Es un llamado a ser irreprensible. Es un llamado a ser santos. La desobediencia llevó a Pedro a dejar tirado su ministerio, a pesar de que se arrepintió, pero él sentía señalamientos por lo que había ocurrido en ese patio, que una mujer le había reconocido y le había nombrado muchos momentos que él vivió con su maestro. Eso lo quebrantó, eso le dolió, por eso lloró. Se acordó de las palabras del maestro, se acordó de las palabras y lloró amargamente. El llamado hoy, hermano, es a la obediencia. Tú tienes un llamado de parte de Dios.
sé obediente a la palabra del Señor. Imagínese a Pedro, que recibió de viva voz del maestro: donde yo voy, tú no puedes ir. Y sin embargo lo siguió de lejos. Sin embargo desobedeció a lo que el maestro le había dicho. Hizo lo que él creyó. Hizo lo que a él le parecía. Hizo y tomó una decisión de seguirlo, y terminó reunido en un patio con los enemigos de Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Por eso el Señor lo restaura con esta misión. Ya él había negado 3 veces al Señor, y el Señor 3 veces le encarga sus ovejas, le encarga sus corderos, lo restaura en el ministerio. Marcos tomó el testimonio del apóstol Pedro para que se tenga como la estrategia que utilizó el Señor. El Señor es perfecto. Cuando se acercó a ellos y le confirma su llamado a Pedro: hermano, ¿cuál es tu llamado en el cuerpo de Cristo? No seas desobediente. Mira los pasos que dio Pedro para negar al Señor. Tenemos que estar ahí, en la oración, en un solo espíritu, intercediendo, orando, predicando la palabra, siendo obedientes. La desobediencia te saca del ministerio. El Señor sabía lo que iba a ocurrir en ese patio con la negación de Pedro. El Señor no quería que él viviera ese dolor, que no se expusiera porque estaba débil y que era cobarde. Sabía que lo iba a negar. Sin embargo, sacó pecho delante de los demás apóstoles y dijo que si le tocaba morir, moría por el Señor, y le tocaba ir preso igual. Un hecho que no fue así. Hermanos, este mensaje es un mensaje de restauración de parte del Señor. Es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje para dar pasos firmes en la obediencia al Señor, en la obediencia a nuestros líderes y pastores. Es un mensaje donde nos confronta y nos fortalece con la fe. ¿Cómo estamos nosotros fortalecidos? ¿Cómo estamos con la oración? Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana, mi Dios amado,
porque nos has mostrado que cuando tú escoges a tus siervos, Dios, y pecan porque nosotros no somos perfectos, Dios, la palabra que está escrita no está escrita para perfectos, sino para hombres imperfectos, que tú has restaurado, mi Dios amado, que han aceptado tu llamado. Padre, bendigo tu iglesia, bendigo mis hermanos, bendigo tu pueblo. Te doy gracias por permitirme en esta mañana dirigirme a ellos, Dios, por este medio tecnológico. Tú todo lo tenías preparado, mi Dios. El mundo se encuentra confinado en estos momentos en sus hogares, en sus casas, distanciado de esta pandemia. Pero Señor, tú nos has unido por estos medios tecnológicos para llegar a cada una de las almas que tú has colocado en nuestra iglesia y aquellas almas que ven este mensaje. Este mensaje va a las naciones, este mensaje va a la iglesia de Cristo. Señor, muchas gracias, porque tú eres bueno, Señor. Porque también muchos han vivido situaciones como la de Pedro. Y Pedro, con ese mensaje, con ese testimonio que está en tu palabra, mi Dios amado, nos ha dejado un mensaje para que todas las generaciones y muchas más lo vean y lo atesoren en su corazón, porque el Señor restaura al pecador arrepentido. El Señor conoce los corazones. El Señor sabe cuando has pecado y te duele, cuando tú te arrepientes, cuando tú lloras por haberle fallado. En Pedro había amor. Era un hombre con un corazón hermoso, con un corazón dispuesto a extender el reino del Señor, y efectivamente así lo hizo. Así lo hizo. Gracias, Padre. Ahí está tu pueblo, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.